xa penso que é hora de que podemos empezar o acto. Señor Gibson, ilustrísimo señor director xeral de Cultura, ilustrísimo señor alcalde, señoras e señores. En primeiro lugar, antes de que a compañía directiva Rosa Méndez faga a presentación dos invitados, teño que referirme a este acto dicindo que hoxe é un día moi especial para a nova directiva que me honro presidir, porque é a primeira vez que se nos presenta a oportunidade de organizar algo tan importante como é a inauguración de un curso. Penso tamén que é un día importante para todos os presentes porque temos a sorte de poder contar para este acontecemento con un escritor e un intelectual da talla de Ian Gibson. Vexo con satisfacción que aquí estamos xentes de todos os sectores da cidade, entre os traballadores dos hosteleiros a por en sí. Ademais, está representado ao máximo nivel o mundo da cultura na persona do director xeral, Bonifacio Borreiro, que tanto apoia e axuda a cultura da nosa comarca e, por suposto, a meu, e da política polo noso alcalde, Manuel Couto Pereiro, que tan vinculado estivo sempre a este lugar. Esta xuntanza nos congratula porque a directiva do Ateneo plantexouse como unha das máis importantes valores o esforzarse pola vertebración dos distintos grupos e axentes que conforman o tecido social de Ferrol, o que, en primeiro lugar, penso que pasa polo mundo da cultura. Esta realidade da carencia de unha verdadeira e necesaria vertebración social na nosa cidade é o que constituye, repito, o noso principal objetivo, que é tanto como conquerir que o Ateneo se mostre cada vez máis sensible ás demandas socioculturais do noso entorno para deste xeito profundar na idea dun Ateneo como centro de e para a cultura. E a imaxe sexa un referente cultural para todos os sectores da nosa sociedade. Ante algunhas persoas parecen non querer entender esta idea, nosotros seguiremos por ese camino e esperamos que o noso traballo, en ese senso, aporte elementos positivos a tan necesaria vertebración da sociedade de Ferrol. Para llevar a cabo esta tarefa, necesitamos poder contar coa colaboración eficaz dos socios, e se fuera posible, de toda a sociedade ferrolana. Esta colaboración é a que solicitamos de todos ustedes para esta actividad que hoxe comenzamos oficialmente coa inauguración do curso en 1989 e 1990. Nada máis, muchas gracias a todos. Vou facer unha pequena presentación para os invitados. Ian Gibson naceu en Dublín no ano 1939. Licenciouse no Trinity College de Literatura Española e Francesa no 1971. Despois de 12 anos de exercer como profesor nas universidades de Belfast e Londres, abandona a súa carreira para dedicarse exclusivamente a escribir. A súa primeira obra aparece na editorial Rede Ibérica del País o ano 1971, co título La represión nacionalista de Granada 1936 y la muerte de Federico García Lorca. Esta obra fue prohibida en España por los régimen lozano. Tras este libro fueron diferentes de outros nos que os temas Lorca, a República e a Guerra Civil Española ocuparon un primer posto na súa bibliografía e se fixeron de un reconhecido experto na manutención. Non podemos tampouco esquecer o feito de que tras 6 anos de ter fixada a súa residencia en España, o noso goberno concedeulle a nacionalidade española, deixándose de ser un irlandés en España para converterse nun español da súa terra. E para rematar, agradecerse Ian a súa presencia hoxe aquí neste acto inaugural do curso 89-90 da nosa Ateneo. Bueno, señores autoridades, varias autoridades, señoras, señoritas, señores, muchas gracias por estas palabras tan simpáticas. Ustedes tienen un presidente quien, además de extraordinariamente afable, sabe insistir. Realmente yo había decidido no dar más conferencias por ahora, y desde luego ninguna sobre Federico García Lorca, y traté de escabullirme cortésmente
pese a mi afecto por Galicia y por el Ferrol, pero no hubo manera. Tuvo que rendirme y el presidente salió con la suya. Yo me alegro mucho porque creo que es para mí un gran honor estar en este acto de inauguración de curso y además tener la oportunidad de volver a Galicia. Al principio no sabía de qué tema hablar, pero luego lo pensé un poco. Y en los 10 días que me dio el presidente, porque me llamó hace poco tiempo, la verdad es que no me dio mucho tiempo, pensé que sería divertido y útil para mí, no sé si para los demás, releer la novela Ulises, que para nosotros los irlandeses, incluso para los irlandeses verificados como yo, como español, para nosotros es el gran libro de nuestro país. Y pensé que también podría ser tal vez interesante para los amigos del Ateneo de El Ferrol escuchar mis observaciones. ¿Por qué? Porque en Ulises hay muchísimas alusiones a España. Yo creo que esas alusiones no han sido estudiadas profundamente. Es posible que me equivoque, porque como en el caso de Lorca, en el mundo hispánico también, no solo en el mundo hispánico, sino también en el mundo anglosajón, Joyce es uno de los autores más estudiados en el mundo entero. A lo mejor ya existe un libro sobre Joyce y España, no lo sé, y admito mi ignorancia. Lo que voy a decir esta noche, lo que va a ser esta conferencia, son mis reacciones personales ante una relectura de Ulises. Y repito, Ulises para nosotros, los irlandeses, es la gran creación de la pequeña isla que se llama Irlanda. Empezaré, y muchísimas gracias por sus palabras y por su acogida. Muchas gracias. Empezaré recordando que James Joyce, nacido en Dublín en 1882, nunca quiso pertenecer al grupo capitaneado por Yeats y por Lady Gregory, y entonces, en su auge, el grupo que animaba el legendario teatro Abbey de Dublín, epicentro del Celtic Revival, renacimiento o resurgimiento celta de finales del siglo XIX en Irlanda. Ni se preocupó jamás por aprender el idioma irlandés, prácticamente agonizando cuando nació. Al joven Joyce, lo que le atraía entonces, el Joyce de 18 años, era Europa, la Europa contemporánea, y en concreto la obra de Henrik Ibsen, hasta el punto de que su primer trabajo publicado, el primer trabajo que publicó, fue un artículo publicado en una revista inglesa, artículo excepcional sobre el dramaturgo noruego. Y no solo eso, sino que Joyce aprendió un poco noruego para poder escribirle directamente a Ibsen. Eso me parece toda una hazaña. La verdad es que a Joyce no le iba todo aquello de la neblina celta, de hadas y supersticiones. Se sentía más bien en contra. Solo unos años más tarde, pensando en su país desde fuera, desde Europa, empezó a interesarse por la mitología celta y en especial por la parte de aquella mitología relacionada con el origen de los irlandeses. Dicha mitología insiste mucho en que los celtas llegaron a Irlanda desde España y concretamente desde Galicia. En términos generales, lo que cuentan las crónicas medievales irlandesas, depositarios de tales mitos, es que muchos siglos antes de Jesucristo, los hijos de un rey de España llamado Mil partieron desde Galicia, en busca de una isla que, según se les había revelado en una profecía, se encontraba lejos al norte. La profecía aseguraba que los hijos de Mil, o sea los Milesians o Milesios, encontrarían la isla y que después de duras luchas contra los indígenas
se asentarían allí. Naturalmente, pues estaba ya predicho, los milesios arribaron finalmente a su isla, a la isla, después de las necesarias aventuras y los necesarios percances. En las crónicas irlandesas, la isla aquella se denomina Inispoil, que significa en celta isla del destino. La palabra Milesian se utiliza todavía en Irlanda, en tono más o menos jocoso, como sinónimo de irlandés hondo, irlandés de solera, algo así como aquí el término ibero. Yo no sé nunca si es íbero o ibero. ¿Ibero? Más o menos como aquí se dice ibero, bueno, en sentido jocoso de la palabra, ¿no? Y hay una referencia importante a todo ello en Ulises, cuando el nacionalista tenaz y feroz, denominado como el Ciudadano, al imaginar el día en que Irlanda esté libre otra vez y sus naves surquen los mares del mundo, este ciudadano proclama que la bandera de la Irlanda libre será, cito, la más antigua bandera que haya navegado, la bandera de la provincia de Desmond y Thomond, 3 coronas en campo azul, los 3 hijos de Milesio. Una clara alusión al origen español de Irlanda. La vinculación mítica de Irlanda y Galicia fue resaltada en un número especial de la revista de Orense, Nos, correspondiente a diciembre de 1921, en momentos en que Irlanda, o parte de ella, parte de los irlandeses, no todos, desde luego, estaba empeñada otra vez en una tenaz lucha contra los ingleses que desde hacía siglos la dominaban. Allí en Nos, en un artículo titulado Irlanda e Galiza, Vicente Risco, insistiendo mucho sobre dicha vinculación celta, escribió, no sin cierta dosis de fantasía, y ahora voy a citar a Vicente Risco en gallego, y Rosa me ha estado dando clases de fonética para no meter demasiado meter la pata. Ahora estoy pensando probablemente en celta. Bueno, en fin, ustedes me comprenden, ¿no? Y dice lo siguiente, Vicente Risco, que sabía mucho de la mitología celta. Dice, los irlandeses pertencen, como nos, a máis pura rama da gran raza céltica. E les din que veñen os milesians, xentes do Gaelic u Galiza prehistórica, da nosa raza eterna migradora. As bellas crónicas de Illa de Rin, como o Lábar Gabala, libro das invasións, e máis o dos Catromestres e outros, conservan a tradición antiquísima do noso rei Breogán, da tribo dos brigantes, fillo de Braga, neto de Aa, descendente en lina riuta de Fen, da nobre e antiga raza de Gael, que ergueu na Cruña o famoso faro dos brigantes, den alto do que o seu fillo quis divisou nun claro serán de inverno a distante terra de Irlanda. Más o menos. Gracias. No hace falta insistir ahora, y tampoco soy la persona idónea para hacerlo, insistir ahora sobre los detalles mitológicos relacionados con la llegada de los celtas a Irlanda. Por cierto, detalles muy confusos que encontramos en las viejas crónicas aludidas por Vicente Risco. Lo que sí hay que destacar, y es importante, hablando de Joyce, lo que sí hay que destacar y tener muy en cuenta es que tanto en Irlanda como en España se creía que somos real y verdaderamente españoles y irlandeses de la misma raza, creencia que se conservaba intacta en el siglo XVI y que explica en gran medida, añadida a la religión compartida y a la común enemistad con Inglaterra, el sentimiento de hermandad que existía entonces entre los dos países, y creo que existe todavía, y los esfuerzos de España
por ayudar a Irlanda en su lucha contra el invasor. Bajo Felipe II, motivos religiosos y políticos hicieron que aquella vinculación se estrechara. Cuando Isabel I trata de imponer en Irlanda la religión protestante, los irlandeses se sublevan y en 1593 los jefes celtas piden ayuda al rey español. Ellos consideran a Felipe de Austria como su señor y ello consta en los muchos documentos que todavía existen, documentos contemporáneos, y declaran que siendo españoles de origen se tienen por sus vasallos. Felipe II hizo varios intentos por mandar barcos de ayuda a Irlanda, intentos de considerable envergadura, pero todos fracasaron. Por ejemplo, en octubre de 1596 salió de Lisboa para Irlanda una armada de 100 navíos. Fue sorprendida por una tormenta tremenda, una tormenta espantosa, y entre Corcubión y el Cabo Finisterre se perdieron 30 navíos y 2.000 hombres. El año siguiente, 1597, fracasó otra expedición de 136 navíos. Estos datos los tomo de una investigación llevada a cabo sobre las relaciones entre España e Irlanda por una profesora irlandesa, Micheline Walsh. Finalmente, en 1601, llegó a Kinsale, en el sur de Irlanda, una expedición española de 30 navíos bajo el mando de don Juan de Águila. Pero era ya demasiado tarde. Los irlandeses, agotados y además enfrentados entre sí, los irlandeses siempre han sido muy peleones y muy divididos en tribus y bandos, y los celtas en general. Solo hay que leer a César sobre la conquista de Galia. Los irlandeses no apoyaron adecuadamente a los españoles en aquel momento, resultando ambos ejércitos decisivamente derrotados por los ingleses en enero del año 1602. Don Juan de Águila obtuvo buenas condiciones de capitulación y volvió a España con sus tropas. Poco después, los jefes irlandeses tuvieron que rendirse, siendo desposeídos de sus tierras ancestrales. Era el fin de la era celta de Irlanda y, a consecuencia de aquella derrota, numerosos jefes y miles de irlandeses más humildes se exiliaron en Europa, máxime en España y en Francia, entre ellos numerosos sacerdotes. Tal emigración es conocida en Irlanda como the Flight of the Earls, la diáspora de los condes, más o menos es una traducción, la diáspora de los condes, mientras los componentes de aquella diáspora recibieron el nombre de the Wild Geese, es decir, los gansos salvajes, silvestres. Creo que en español la denominación patos silvestres da mejor la idea, aunque tampoco es muy exacta. Por lo menos Valverde traduce patos silvestres, pero en inglés es wild geese. No hay irlandés que no tenga algo así como un perenne recuerdo subliminal de lo que significó para la raza aquel desastre que acabó para siempre con una cultura celta doblemente milenaria. Cuando llegó a La Coruña, a raíz de la derrota de Kinsale, uno de los principales jefes irlandeses, Hugh Roe O'Donnell, los anales cuentan que, aquí cito, se encontraba feliz porque le parecía un buen augurio haber desembarcado en la ciudad desde la cual sus antepasados habían partido hacia miles de años a la conquista de Irlanda. Hay varias alusiones en Ulises al derrumbamiento final de la antigua Irlanda celta y a aquellos patos o gansos salvajes, muchos de los cuales lucharon valientemente en los ejércitos y marinas de España y Francia, y además contra Inglaterra, y no pocos de quienes consiguieron puestos militares de gran relevancia, así como en el mundo de la diplomacia. En una de las innumerables conversaciones de que está hecha la novela de Joyce, entre paréntesis, los irlandeses
tenemos fama de habladores. Esto no nos lo pudieron quitar los ingleses, ellos tan parcos de palabras, como tampoco la afición irlandesa a las libaciones hechas en honor a Bacchus. No olvidemos que la palabra cerveza es celta y que los irlandeses inventaron el whisky, que también es una palabra celta. Esto como paréntesis. Digo, en una de estas innumerables conversaciones de las cuales está construida Ulises, por ahí todo el mundo habla, el personaje nombrado, el ciudadano ya mencionado, proclama: dimos nuestra mejor sangre a Francia y a España, nuestros pasos salvajes. Fontenoy, y Sarsfield y O'Donnell, duque de Tetuán en España. Tengo que decir que el actual duque de Tetuán, que se llama como su antepasado Hugo O'Donnell, tiene aspecto de irlandés arquetípico, piel rojiza y pecas incluidas. Y como él, hay muchos en España y en Francia que sienten el orgullo de descender de aquellos pasos salvajes que encontraron en Francia y en España, especialmente en España, un nuevo hogar y una nueva razón de ser, y que muchas veces se distinguieron por sus servicios a la nueva patria. Después de aquel derrumbamiento, los irlandeses nunca se olvidaron de lo que había procurado hacer por ellos España, ni perdieron la esperanza de que algún día volvieran a atravesar el mar buques españoles cargados de amigos en armas que los ayudaran a sacudir definitivamente el yugo inglés. A ello también encontramos una referencia en Ulises, concretamente en el largo episodio nocturno situado en el barrio chino de Dublín, barrio chino con pocos chinos, pero barrio chino en tiempos de Joyce, conocido como uno de los más célebres de Europa. Ya no hay barrio chino en Dublín. Creo que Barcelona tiene uno muy superior, por lo menos. Y en este episodio nocturno aparece una vieja bruja que canturrea una canción tradicional irlandesa, en la cual se trata de, cito, la novia de Irlanda, la hija del rey de España. Alusión luego retomada por Esteban, otro casi protagonista de la novela. Ahora bien, si la arqueología aún no puede demostrar que los celtas llegaran a Irlanda por mar desde Galicia, lo que sí sabemos es que entre Irlanda y la península ibérica, especialmente con España, hubo desde tiempos muy tempranos contactos comerciales, contactos que en la Edad Media adquirieron una gran relevancia. Gracias. El foco más relevante de aquellas relaciones era el puerto de Galway, Gael, Galicia, capital de la provincia de Connacht, situada en el litoral oeste de la isla, donde todavía existen casas de estilo español construidas por comerciantes españoles y donde hay un Spanish Parade, paseo español, y un famosísimo Spanish Arch, puerta española o arco. Incluso se recuerda en Galway una leyenda según la cual el piloto de Colón, en la primera etapa de su viaje, era un hombre de Galway, un marino de Galway, que conocía bien los mares del oeste. Yo no sé si esto es la fantasía irlandesa o si corresponde a una verdad histórica, no lo sé. Todos los irlandeses saben de esos vínculos estrechos que existían entre Galway y España. Es otro recuerdo de la rama. Hay una alusión a ello en Ulises, y habla el mismo ciudadano, hablando en 1904. Nuestros ojos están en Europa, porque claro, el ciudadano es un nacionalista empedernido y no puede ver a los ingleses, está pensando en la liberación de Irlanda, hablando, claro, como todo transcurre en el año 4, hablando de Inglaterra. Nuestros ojos están en Europa. Teníamos antes nuestro comercio con España y los franceses y los flamencos, antes de que estos chuchos
refiriéndose a los ingleses, estuvieran destetados. Cerveza española en Galway. Las barcazas de vino, se entiende vino español, sobre el mar vino oscuro. Y aquí también, obviamente, hay una alusión a la Ilíada y al mar entre Grecia y Ítaca, que se describe allí como el mar vino oscuro. Galway es elemento fundamental del mundo de Joyce, porque, eso me parece que es muy importante, porque su mujer Nora Barnacle, arquetipo de Molly Bloom, era oriunda de aquella ciudad. Entre paréntesis, cuando el padre de James Joyce se dio cuenta de que su hijo se había fugado con una señorita llamada Nora Barnacle, que significa lapa, más o menos, pero es percebe, pero más o menos lapa, en inglés, dijo: se le ha pegado para toda la vida. Lo cual resultó cierto, además, porque fue una mujer maravillosa y muy fiel, y no era fácil con Joyce. Y además, sin Nora Barnacle no hay Ulises, de modo que le debemos muchísimo a aquella señorita apellidada Lapa, o Percebe. Cuando surgió en la mente de Joyce el proyecto de Ulises, y tuvo la genial idea de crear un nuevo Ulises que fuera no un dublinés católico, sino un dublinés de procedencia judía. Porque el padre de Leopold Bloom es judío húngaro convertido al protestantismo y luego al catolicismo, es decir, es converso. A Joyce se le planteó el problema de la identidad de la necesaria esposa de Bloom, su Penélope. Puesto que ya había decidido que ésta se iba a basar fundamentalmente en su propia mujer Nora, se acordó Joyce de las fuertes asociaciones españolas de Galway, de donde era oriunda su mujer, y decidió que Molly Bloom iba a tener sangre española. Y no española de cualquier sitio, sino, como se sabe, española de Gibraltar. Aquí voy a tomar un trago de agua. Bueno, como usted quiera, prefiera pronunciar el nombre, ¿no? Y no olviden que yo no soy inglés. Y nunca lo he sido. ¿Por qué Gibraltar? Yo me imagino por varias razones. Primero, porque Gibraltar, por lo menos en esta novela que estamos comentando, Gibraltar es a la vez Andalucía e Inglaterra, lo cual le abría al novelista James Joyce toda una gama de posibilidades, entre ellas satíricas. Segundo, porque Gibraltar es la antigua Calpe, una de las columnas de Hércules, linde del Mare Nostrum, el mar de Ulises. Gibraltar, para los propósitos de Joyce, tiene otra ventaja, la de ser un territorio raptado de sus legítimos poseedores, como Irlanda, y por el mismo invasor. Lo explica así el susodicho ciudadano en Ulises. Las columnas de Hércules, declara, ese Gibraltar hoy arrebatado por el enemigo de la humanidad, que son los ingleses. Yo no sé cuándo ni cómo se le ocurrió a Joyce hacer que Molly Bloom fuera hija de un militar irlandés destacado en Gibraltar. Por lo menos no lo sé todavía. Supongo que los expertos lo saben. Es muy probable que haya información sobre ello en algún libro que uno no conozca. Pero el hecho es que la idea, a mí por lo menos me parece que la idea fue genial. El padre de Molly, que se llama, el mayor Brian Tweedy, fue oficial de la guarnición de Gibraltar. Y Molly, que nace allí en 1870, es producto de una breve relación. Bueno, producto es una palabra muy fea. Esta palabra la voy a cambiar si doy otra vez a esta conferencia. Es producto de una breve relación de su padre con una española llamada Lunita Laredo. No, pero esto es divertido. Yo no lo sé. El hecho es que se llama Lunita Laredo. El nombre que Molly, que no ha conocido a su madre, es muy probable que fuera una mujer de vida fácil, aunque tampoco se especifica en la novela. Nombre que Molly, creo que Lunita más que Laredo, Lunita,
porque es Luna, la luna es la mujer, es la poesía. Molly, que no ha conocido a su madre, considera bellísimo, lamentándose de que el suyo, Marian, o Molly, sea tan banal en comparación. Sobre Lunita Laredo, la novela no nos proporciona más información, con una sola excepción. Al final del sueño de Molly, el último capítulo del libro, el monólogo de Molly, del cual luego hablaremos, nos enteramos de que ella tiene aspecto judío y dice, debido a mi madre. Parece ser, pues, que Joyce está aludiendo a la importante colonia judía y sefardí que vivía en la roca. Si es así, no solo Bloom, sino también Molly, se pueden considerar, en cierto modo, como conversos, reforzándose así el esquema que se proponía Joyce al decir que su novela iba a ser, entre otras cosas, una epopeya de dos razas, la israelita y la irlandesa. Joyce, desde luego, estaba al tanto de la persecución de los judíos españoles llevada a cabo a partir de la caída de Granada en 1492. Hay un interesante comentario de Bloom acerca del tema. A los judíos, comunicó en un soplo al oído de Stephen, se les acusa de causar ruina. No hay ni vestigio de verdad en eso, puedo decirlo sin temor. La historia, ¿le sorprende saberlo?, demuestra hacia la saciedad que España decayó cuando la Inquisición echó fuera a los judíos, mientras que Inglaterra prosperó cuando los importó Cromwell, un bribón extraordinariamente capaz, que en otros aspectos tiene mucho que responder. En economía, sin tocar a la religión, el cura significa pobreza. España, ya lo vimos en la guerra, comparada con la progresiva América. Claro, que está hablando del año 4 y esta diferencia es a 1898, y lo cual nos hace pensar enseguida en la generación del 98. Es fundamental, de todas maneras, tener siempre en cuenta, al leer Ulises, que Molly Bloom es media española y que por lo visto su desconocida madre era de procedencia judía. Bloom ve así la españolidad de su esposa Molly y dice, los españoles, por ejemplo, siendo temperamentos apasionados, impetuosos como Satanás, son dados a tomarse la justicia por su mano y a liquidarle a uno en un santiamén con esos puñales que llevan siempre en el cinturón. Eso procede del gran calor, el clima en general. Mi mujer es, por decirlo así, española, a medias, mejor dicho. En realidad podría reclamar la nacionalidad española, si quisiera, habiendo nacido técnicamente en España, esto es, en Gibraltar. Tiene tipo español, más bien oscura, una auténtica morena, pelo negro. Pero precisemos la cronología gibraltareña de Molly, que poco a poco nos va desvelando una novela. Molly nace en Gibraltar en 1870, como hemos dicho, y pasa allí sus primeros 16 o 17 años antes de llegar a Dublín, alrededor de 1887, con su padre, que ha sido trasladado a Irlanda. Un año después, en 1888, Molly se casa con Leopold Bloom en Dublín, cuando tiene 19 años. Y la acción exterior de Ulises, transcurre 16 años después, exactamente el 16 de junio del año 1904, que ahora para los joyceanos se llama Bloomsday, porque Joyce quiso celebrar en su novela con aquella fecha el primer día en que salió con su mujer, que es muy bonito, como homenaje a una mujer, no solo dedicarle Ulises, sino estructurar la novela en torno a la fecha en que ha salido por primera vez con su mujer. Gran parte de la novela, y especialmente el último y famosísimo capítulo, gira en torno a los años gibraltareños de Molly, pasados en un ambiente bilingüe que podríamos llamar anglo-andaluz. Concretamente, por lo que toca al castellano, al idioma, Molly lo hablaba con cierta soltura, aunque ahora, en 1904, 19 años después de abandonar la roca, lo tiene bastante olvidado a fuerza de no hablarlo ya nunca. Es verdad que en Dublín entonces no había una colonia española, ahora hay una colonia inmensa de
de niños que van a aprender inglés en un país católico, ¿no? Está lleno de españoles. Pero en el año 4 había una colonia italiana, pero había poquísimos españoles en Dublín. Y Molly ha perdido a nivel consciente su español. Pero Joyce, atento al subconsciente, sabe que allí en las profundidades psíquicas las cosas no se olvidan, y mucho menos los idiomas adquiridos en la juventud. Así que en la secuencia del sueño de Molly al final de la novela surgen numerosas palabras y frases españolas que luego veremos. De hecho, si la Ítaca de Bloom es su casa en Eccles Street, y más específicamente su cama, de las cuales sale temprano aquella mañana y a las cuales vuelve muy tarde a la madrugada siguiente, para Molly, su mujer Ítaca es Gibraltar. Y por extensión el sur de España, Andalucía, donde nació y donde se convirtió en mujer. Antes de conocer la intimidad de Molly, expresada en las libres asociaciones o monólogo interior de su sueño al final de la novela, vamos recibiendo a través de Bloom numerosas indicaciones acerca del carácter y del pasado de su mujer. Nos enteramos hacia el principio del libro, por ejemplo, de que la cama en la cual duerme el matrimonio Bloom, en la cual Molly recibe las atenciones de su amigo Boylan, nos enteramos de que esta cama procede de Gibraltar. Es una cama en Dublín, procede de Gibraltar. Es una cama antigua con varios adornos andaluces y una especie de campanillas que tintinean en momentos importantes de la novela. Esta asociación de la cama con España es aludida varias veces como un leitmotiv a lo largo de la novela, símbolo, cabe pensar, del útero, del retorno a los orígenes. Otro indicio antes de que conozcamos por nosotros mismos a Molly, bueno, hay varios. Por ejemplo, según Bloom, Molly, y dice, ha olvidado el poco español que sabía, aunque el sueño demostrará que ni era tan poco, ni lo ha olvidado. Nos enteramos de que Molly tiene los ojos de su madre, que Bloom califica de bastante españoles, Spanishy, varias veces, y de moras una vez. Tiene ojos españoles y moros. Moros. Y nos enteramos de que poco antes del nacimiento de Rudy, su hijo, que muere a los 15 días, Molly siente la comezón de saborear uvas de Málaga. Y Bloom nos dice, y cito, que pensaba en España antes de que nazca su hijo. También nos enteramos de que Molly, que es cantante, interpreta muy bien una balada titulada En el viejo Madrid, muy de moda durante sus años en Gibraltar. Y nos enteramos también de que en La Roca, a los 15 años, tuvo sus primeras experiencias sexuales, experiencias que ha contado a su marido y cuya precocidad éste atribuye, como era de esperar, a la sangre del sur, a la sangre mora. También sabemos que gracias a haber nacido en tierras sureñas y de tener madre española, el cuerpo de Molly Bloom ostenta opulentas curvas poco frecuentes de Clara Bloom en Dublín. Aunque en eso creo que se equivoca. Por lo menos hoy, no sé cómo sería en el año 4. En un pasaje donde Joyce ensaya un florido estilo épico, porque Joyce maneja muchos estilos en el libro, leemos esta evocación de Molly Bloom. Orgullo de la rocosa montaña de Calpes, la hija de Tweedy, la de cabellera corvina. Allá se crió ella hasta alcanzar impar belleza, donde almendro y caqui aroman el aire. Los jardines de la Alameda conocieron su paso, los olivares la conocían y se inclinaban. La casta esposa de Leopoldo, ella es Marion, la de las ubérrimas ubres. Bueno, Valverde traduce los generosos senos, pero yo creo que mi traducción es superior. Porque Joyce tiene una aliteración que no capta el señor Valverde.
aunque mi traducción es un poco obscena. Perdón. Cuando finalmente Joyce nos permite penetrar en la intimidad de los procesos mentales y emocionales de Molly, en el último y espléndido capítulo de la novela, ya tenemos pues una información sobre ella bastante densa, y no solo procedente de Bloom, sino de ligeras pinceladas que nos facilitan otros personajes a lo largo de la novela. Poder ir contrastando estas impresiones recibidas de otros con los sentimientos que van aflorando en el sueño de Molly mientras duerme en su cama gibraltareña, Areña, y que conocemos directamente, es, a mi juicio, una de las más insólitas experiencias que nos pueda proporcionar la novela de este siglo. El monólogo interior de Molly Bloom, extraordinaria fusión de su vida en Dublín y Gibraltar, los dos únicos sitios donde ha vivido, es, además de uno de los textos literarios más originales del siglo, uno de los más liberadores. Como se sabe, si Ulises, publicado en 1922 en París, estuvo prohibido durante años en distintos países, yo mismo tuve que comprarlo bajo cuerda en Dublín en 1957. Fue sobre todo por el contenido explosivo y revolucionario del sueño de Molly. Por primera vez en la literatura contemporánea, o en cualquiera, se nos mostraba desde dentro, además de desde fuera, una mujer completa, sin tapujos, sin mojigaterías, sin hipocresías. Era algo que ningún buen burgués entonces, ningún machista podía tolerar, especialmente por la crudeza de las referencias eróticas y escatológicas. Tildado de pornográfico, el libro fue inmediatamente prohibido en el mundo anglosajón y no digamos en la Santa Irlanda, y sufrió durante años la persecución de aduaneros británicos y estadounidenses. Y principalmente, repito, a causa del retrato de Molly Bloom, aquella mujer formada en Gibraltar y cuya potente líbido, cuya rebeldía contra el machismo, cuya afirmación de su absoluto derecho a la libertad personal y cuya tremenda, ¿cómo llamarlo?, presencia física, eran considerados intolerables por quienes entonces controlaban las mentes del hipócrita mundo anglosajón. Otra vez habría que añadir, fue Francia quien mantuvo bien enhiesta entonces la antorcha de la libertad de expresión. No en balde, Joyce ya llevaba 2 décadas fuera de Irlanda, aquella vieja cerda que se come su propia lechigada, como la describe Esteban en Ulises. La topografía de Gibraltar, del Gibraltar de Molly, es presentada por Joyce con una gran minuciosidad, y ello sin que el novelista ni su mujer jamás hubieran puesto el pie o los pies en España, y mucho menos en o sobre la roca. No he llevado a cabo personalmente un estudio de las fuentes gibraltareñas de Joyce, pero entiendo que dichas fuentes han sido identificadas por los especialistas en la materia. Desde luego, las evocaciones gibraltareñas de Molly, los cientos de detalles de los regimientos ingleses, de los panoramas de la bahía de Algeciras de África, de los habitantes de la roca, son absolutamente convincentes, así como las numerosas palabras y frases españolas que encontramos en el monólogo y que luego veremos. Por un ejemplo, el día en que se sitúa la acción externa de Ulises, como ya hemos dicho, es el 16 de junio del año 4, hace en Dublín y para Dublín un calor considerable, y de hecho todo aquel verano ha sido excepcionalmente caluroso. Ello recuerda a la dormida Molly el intenso calor de la canícula gibraltareña, y dice entre sueños, o piensa entre sueños: yo creía que se iba a poner como Gibraltar, que Dublín se iba a poner como Gibraltar. Dios mío, qué calor hacía allí antes de que llegara el levante, negro como la noche, y el destello del peñón levantándose en medio de él como un enorme gigante, comparado con la montaña de las 3 rocas cerca de Dublín, que los irlandeses creen tan estupenda.
y los centinelas en rojo, y aquí y allá los álamos, y todo bajo un sol de justicia, y el olor del agua, de lluvia, en aquellas cisternas, y el sol que te caía encima sin misericordia. Aquel calor de Gibraltar impregna todo este monólogo de Molly, y es inseparable del calor sexual que está experimentando a lo largo del sueño. No en balde surge poco después de este episodio, el recuerdo de una corrida de toros en la línea, donde los sufrimientos de los caballos destripados provocaron la desaprobación de Molly, que ahora, entre sueños, evoca a las españolas, cito, iguales de malas, hombre, con sus bonitas mantillas blancas, animando como los hombres al toro. Hay en Molly una profunda compenetración con todos los que sufren, sean animales o niños, por lo cual su ternura hacia los caballos, más que hacia el toro, símbolo, al fin y al cabo, de virilidad, es comprensible, porque ella misma ha perdido a su hijo 11 días después de nacer e intuye que nunca tendrá otro. En cuanto a lo que recuerda Molly del castellano aprendido en la roca, durante el sueño aparecen involuntariamente varias palabras españolas, entre ellas horquilla, meadero, pesetas y perragordas, viático, que ella confunde en su sueño con Vaticano, y dice Vaticano, que está pensando en el viático, el cura, yendo por la calle. Mirada, embarazada, sereno, manola, pisto madrileño, porque ella sabía hacer pisto madrileño, y recuerda en su sueño que una amiga del Canadá le acaba de escribir pidiéndole la receta. Dice, ¿por qué me pide ahora la receta en pisto madrileño? Dios sabe de dónde sacó esto James Joyce, pero en fin, huevos estrellados y criada. Y hay un momento en que ella misma se sorprende soñando al recordar más español de lo que quería saber todavía. El pasaje creo que merece ser citado, si me permite, en la traducción de José María Valverde. Está recordando Gibraltar. En Gibraltar, de la paz, de la gracia, tenían los nombres más extraños. Padre Vilaplana de Santa María, que me dio el rosario, Rosales y O'Reilly en la calle de las 7 Revueltas, y Pisimbo y la señora Opiso en Governor Street. Vaya qué nombre. Yo me ahogaría en el primer río si tuviera un nombre como Opiso, como ella, madre mía. Y todos esos pedazos de calle, Rampa del Paraíso y Rampa Bedlam y Rampa Rogers y Rampa Cruce, y la escalera del Paso del Diablo. Bueno, no es culpa mía si estoy chiflada, ya sé que lo estoy un poco. Bien sabe Dios, no me siento ni un día más vieja que entonces. No sé si sabría soltarme la lengua con un poco de español, y luego lo dice en español. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y cómo está usted? No se me ha olvidado todo, creí que sí. Al final de la novela, Molly recuerda el momento en que le dice a Bloom que se casará con él. El episodio, del cual ya sabíamos algo por un monólogo interior de Bloom, ocurre en una colina que hay cerca de Dublín al lado del mar, lugar idílico en verano y tradicional meta de excursionistas enamorados. Se llama Howth Head, y en el recuerdo de Molly el sitio se funde con Gibraltar y con su primera experiencia sexual en la roca. El amante es un joven marino llamado Mulvey, que se va para siempre al día siguiente. Son las últimas líneas de la novela. Y piensa Molly, al principio yo no quise contestar, solo miré a lo lejos, al mar y al cielo. Estaba pensando en tantas cosas que él no sabía, que Bloom no sabía, que Mulvey y el señor Stanhope y Hester y papá, que el viejo capitán Groves y los marineros jugando a los pájaros, volando, y a la pídola, como lo llamaban ellos en el muelle. Ah, y el centinela delante de la casa del gobernador, con la cosa alrededor del casco blando, pobre diablo medio asado. Ah, y las chicas españolas, riéndose con sus mantillas y sus penetas altas. Y las subastas por la mañana, los griegos y los judíos y los árboles, no sé quién demonios más, de todos los extremos de Europa. Y Duke Street, y el mercado de aves, todos cacareando junto al Arby Sharon,
y los pobres burros resbalando medio dormidos, y los vagos con sus capas dormidos a la sombra de las escaleras, y las grandes ruedas de los carros de los toros, y el viejo castillo de miles de años, sí, y esos moros tan guapos, todos en blanco, y los turbantes como reyes pidiéndote que te sentaras un momento en su poco de tienda, y ronda por las viejas ventanas de las posadas, ojos atispando una celosía, escondidos para que su amante besara las rejas, y las tabernas medio abiertas de noche, y las castañuelas, y la noche que perdimos el barco en Algeciras, el vigilante dando vueltas, el sereno con su farol. Oh, y ese tremendo torrente allá en lo hondo, así, y el mar carmesí a veces como fuego, y las estupendas puestas de sol, y las higueras en los jardines de la Alameda, sí, y todas esas callejuelas raras y casas rosas y azules y amarillas, y las rosaledas y el jazmín y los geranios y los cactus y Gibraltar de niña, donde yo era una flor de la montaña, sí, cuando me ponía la rosa en el pelo como las chicas andaluzas, o yo me pongo una rosa, sí, y me besó al pie de la muralla mora, y yo pensé, bueno, igual da él que otro, y luego le pedí con los ojos que lo volviera a pedir, sí, y entonces me pidió si quería, yo decir, sí, mi flor de la montaña, y primero le rodeé con los brazos, sí, le atraje encima de mí para que él me pudiera sentir los pechos todos perfumes, sí, y el corazón le iba como loco, y sí, dije, sí, quiero, sí. Punto final de la novela. En Ulises hay otras varias alusiones a España que no he mencionado. Las famosas cebollas españolas, por ejemplo, más grandes, aunque tal vez, según Bloom, con menos sabor que las cebollas irlandesas, más pequeñas, hacen acto de presencia 2 o 3 veces. Y en una lista de nombres burlescos en varios idiomas, Joyce inventa uno que realmente me parece notable. Se trata de un señor que se llama Señor Hidalgo Caballero, Don Pecadillo y Palabras y Paternoster de la Malora de la Malaria, que hace una breve aparición en una lista burlesca de nombres europeos. Luego, apenas he mencionado a Stephen, casi tan protagonista de la novela como Bloom y Molly, y trasunto del propio Joyce. Stephen, que al principio de la novela acaba de volver a Dublín desde París, llamado por un telegrama que anuncia que su madre se está muriendo. Stephen es producto del sistema jesuita, ha sido alumno de los jesuitas como el propio Joyce, y está llevando a cabo la heroica hazaña de romper con el catolicismo. Heroica hazaña para él, hasta el punto de haberse negado a volver al seno de la Iglesia para complacer a su madre moribunda. La relación de Joyce con los jesuitas, reflejado en Stephen, tanto en Ulises como en el retrato del artista como joven, que tradujo totalmente el traductor. Yo le pregunté, ¿por qué? Don Damaso, ¿cómo es que usted no firmara su traducción? Dice, me daba miedo que mi madre se enterara. Bueno, Joyce es producto de los jesuitas, y yo haría la comparación con Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez y Pérez de Ayala, que han escrito sobre sus experiencias con los jesuitas, por cierto, experiencias muy parecidas a las del propio Joyce. A través en la novela hay numerosísimas referencias a los jesuitas y al propio Ignacio de Loyola, español permanente presente en la mente de cualquier irlandés que haya estudiado con los jesuitas, pero este tema no lo he desarrollado. Don Quijote, solo he encontrado 2 referencias en Ulises a la milagrosa novela de Cervantes y ninguna muy explícita, pero me es imposible creer que Joyce no conociera bien la novela y que Ulises no demuestre su influencia, máxime en su perspectivismo narrativo. Como se sabe, Joyce utiliza en Ulises toda una serie de voces narrativas, a veces voces cuya veracidad no podemos aceptar, voces a veces no identificadas. Y ello se puede equiparar, a mi juicio, con el perspectivismo cervantino, que nos muestra la acción desde varios puntos de vista, como por ejemplo desde el del historiador, entre comillas, Cide Hamete Benengeli, quien como moro no puede ser acreedor de mucha fe por parte de un lector cristiano. Yo sospecho que hay una profunda influencia de Cervantes en Joyce, incluso temática. Piénsese, por ejemplo, en el episodio del moro Ricote,
injustamente exiliado de su patria y que vuelve a España disfrazado, camino de su nativa Granada. Cervantes es uno de los pasajes más patéticos del Don Quijote. Cervantes sabía mucho de diásporas y expulsiones de judíos y musulmanes, y Joyce lo intuiría, pero esto ya es otro tema. Finalmente, me he enterado recientemente de que en Finnegan's Wake, Duelo por Finnegan, el libro más difícil de Joyce, bastante posterior, y que confieso con el debido rubor no haber leído todavía, aunque he encargado mi ejemplar del libro, me he enterado de que hay más de 300 referencias a España, referencias que me imagino dificilísimas de desenmarañar, dada la extrema complejidad lingüística del texto, al lado del cual, según todos, Ulises tiene la sencillez estilística de un cuento infantil. Espero la llegada de mi ejemplar con verdadera impaciencia. Desde luego, no se tratará de leer el libro solo en función de sus alusiones españolas, lo cual sería reducir la lectura a una especie de ejercicio arqueológico. Sí creo, empero, que vale la pena seguir averiguando qué sabía Joyce, que al fin y al cabo es uno de los mayores genios literarios de todos los tiempos, qué sabía de España, de dónde sacó su información y cómo la utilizó en su obra. Y ustedes comprenderán que para mí, como buen dublinés y espero buen irlandés ahora nacionalizado buen español, tal pesquisa me tiene que fascinar especialmente. Les agradezco mucho su atención, que ha sido espléndida. Si hubiera una sola persona entre el público que a raíz de esta pequeña charla decidiera iniciar la aventura de leer Ulises, me daría por mí satisfecho. Ahí está la traducción de José María Valverde, que con la sinopsis del argumento, facilitada por el mismo estudioso, pone el libro al alcance de cualquier lector español que no sepa inglés. Mucha suerte, muchas gracias por su invitación, me ha encantado estar aquí esta noche y buenas noches. Ahora ten a palabra o director xeral de Cultura, Gonzalo Barreiros, que vai a inaugurar oficialmente o curso. Bueno, eu penso que é unha boa ocasión aproveitar a presencia de un irlandés, ainda que españolizado, pero que non deixa de ser irlandés, sobre todo polo texto que acaba de ler e polo tema tamén que el tratou. Eu quería dicir dúas cousas. En primeiro lugar, que vou aproveitar esta ocasión que me brindo ao Ateneo para dun xeito simbólico facer unha homaxe da cultura galega a Irlanda. Eu recordo neste momento, cando ti falabas de as relacións con España, de que un dos pais do federalismo español, Alfredo Brañas, que era galego e era universitario, no século pasado ten unha poesía que moitos de nós recordamos, que decía: "Érguete Galicia, érguete, como en Irlanda, como en Irlanda". E por outro lado decir que isto é unha cousa moi interesante, moi importante para os que en este momento estamos ocupados do Departamento de Cultura da Autonomía, que a primeira traducción que se fixo no mundo hispánico de a obra de parte fragmentaria da obra de Joyce foi por un galego. Nos anos 20 foi don Ramón Otero Pedrallo, da xeración Nós, e con elo, sin deixar de ser profundamente galeguista, demostrou que esa xeración, despois rachada coa Guerra Civil, era unha xeración que amaba profundamente a Galicia, pero que tiña un concepto universalista da cultura, que é o que nós pensamos en este momento volver a rescatar e a recuperar. E para este rescate, esta recuperación da cultura galega, que eses dous fitos que falaba antes son históricos e son moi importantes para nós, é dicir, que sin abandonar o amor a nosa terra, a Galicia, como país, non podemos deixar de esquecer a universalidade da nosa cultura, da nosa lingua e da nosa mentalidade. E en esa mentalidade participan todos os ateneos de Galicia. En este momento, coa Consellería de Cultura, temos profundos lazos ateneos, que son institucións moi fortes de pluralidade cultural, de democracia e de respeto
con todos eles, e fundamentalmente tamén co Ateneo de Ferrol, que o demostramos claramente que nos 2 últimos anos a inversión da Xunta de Galicia neste Ateneo multiplicou por 10 a inversión do goberno anterior. Por eso, dentro desta mensaxe de homenaxe aos países que aínda teñen cultura que son minorizadas dentro da nosa Europa e con mensaxe da pluralidade e da respeto a todas as opinións que se dan nos Ateneos de Galicia, en nome do presidente da Xunta, Fernando González Laxe, inauguro o curso do Ateneo Ferrol. Moitas gracias. Están todos invitados a tomar una copa de vino en el primer piso.